Entonces, bueno, esto es una frase de Rock Lee. Me gusta ese personaje de Naruto. Bueno, quien ha visto Naruto es un buen personaje. El típico personaje que se esfuerza por lograr sus sueños. Y es como el más débil de todo, entonces igual tiene que esforzarse mucho más que el resto. Lo cual me representa mucho. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con un nuevo contenido, que es hidrocarburos, ¿ya? Como les contaba ayer, nosotros, la idea de, a lo largo de estas clases, ¿cierto?, es que vamos, ¿cierto?, nosotros ya hemos visto más o menos casi todo el contenido de segundo medio, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Luego de pasar hidrocarburos, ¿cierto?, de ver todas estas estructuras moleculares, de carbono, a mí en esta parte igual encuentro que es como todo lo que es la hibridación, por ejemplo, del carbono, todos esos temas más o menos complejos, me gusta tratarlos desde una perspectiva distinta, ¿ya? Desde una perspectiva más biológica. Entonces, eso no quiere decir que escape de la química, pero sé que como el tema es complejo y muy abstracto, intento como llevarlo a la vida cotidiana simple, ¿ya? Así que en ese sentido, para que no se preocupen, ¿ya? Para que estén tranquilos. Y después de esto vamos a empezar con todo el tema de teoría atómica, estructura de los átomos y todo eso, ¿ya? Dicho eso, ya. Ahora sí, ¿se acuerdan que ayer habíamos quedado en esta pregunta? Creo, ¿o no? ¿O estoy divagando? Ya, habíamos quedado en esta pregunta, creo, y algunos me habían contestado que era la alternativa A, B o C, ¿ya? Ahora me gustaría saber qué alternativa creen que es. Por lo que ya sabemos, ¿qué alternativa creen que es? Recuerden que pueden contestar por el chat igual, si no quieren hablar. Chicos, chicas, ¿alguien? Ya. Entonces, lo vamos a volver a ver cuando avancemos en contenido, vamos a volver a esta diapo, ¿ya? Habíamos hablado de los hidrocarburos, ¿cierto? Hidrocarburos están constituidos de hidrógeno y carbono, ¿cierto? Habíamos dicho que también, ¿cierto?, la diferencia entre los enlaces simples, ¿ya?, que vamos a decir que son, ¿cierto?, que están saturados de hidrógeno, están saturados. En cambio, por ejemplo, aquellos que vamos a clasificar como hidrocarburos insaturados van a ser aquellos que van a tener enlaces dobles o triples. Acá les comentaba, ¿cierto?, acerca de la diferencia de las grasas saturadas e insaturadas, ¿ya? Aquellas grasas saturadas generalmente, ¿cierto?, están tapadas de hidrógeno. Cuando uno, por ejemplo, utiliza muchas veces un aceite, por ejemplo, fríe una vez una hamburguesa y deja el aceite y vuelve a freír sobre él, cada vez está saturando más el aceite, ¿ya? Y eso obviamente a la larga, ¿cierto?, va tapando las arterias y va generando los ateromas. ¿Qué hacen las grasas insaturadas, como el aceite de oliva, ¿cierto?, como la palta, ¿ya? ¿Qué hacen? Bueno, como son grasas insaturadas, ¿ya? Nosotros ayer veíamos la diferencia entre el colesterol bueno y colesterol malo, ¿ya? El HDL, que es el colesterol bueno, ¿cierto?, es el que ayuda a eliminar el LDL, que es el colesterol malo, ¿cierto?, y que tiene que ver con la formación del ateroma, ¿ya? Que esa plaquita, ¿cierto?, que se va formando en las arterias y no permite el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica, ¿cierto?, si uno viera molecularmente cómo son, ¿cierto?, estas estructuras? Bueno, en los enlaces insaturados veríamos, ¿cierto?, veríamos enlaces dobles y triples, ¿ya? Veríamos enlaces dobles y triples formando parte de esas estructuras, ¿ok? Entonces eso era lo que veíamos ayer, lo que les comentaba, ¿cierto?, para hacer también un poco la conexión con la biología
cómo nosotros vemos esto, ¿ya? Y comenzamos, ¿cierto?, a ver esta tabla de cómo nosotros tenemos que nombrar a los hidrocarburos, ¿ya? Nosotros tenemos que nombrarlo de acuerdo, ¿cierto?, al número de carbonos, y de acuerdo al número de carbonos va a tener cierto prefijo. Esta tablita, ¿cierto?, obviamente hay que aprendérsela, ¿ya? Hay muchas cosas en química que uno puede aprenderse con mnemotecnia, no sé, de diferentes formas, pero hay que aprendérsela, ¿ya? Entonces nosotros decíamos que cuando era un carbono, ¿cierto?, era met. Cuando eran 2 carbonos, era et. Cuando eran 3 carbonos, era prop. Cuando eran 4, but. Cuando era 5, pent. De pentágono les decía, ¿cierto? Cuando son 6, ex. 7, ep. 8, oct. 9, non. Y 10, dec. ¿Ya? Hasta ahí por lo menos hay que aprenderse. ¿Ok? Ahora, también hacíamos la salvedad, ¿cierto? Cuando eran enlaces simples, que la terminación era ano. En este caso, como son 2 carbonos, ¿cierto? El prefijo va a ser et, porque son 2 carbonos, et, más, como es un enlace simple, terminación ano. ¿Ya? Cuando era, ¿cierto?, un enlace doble, en este caso contamos la cantidad de carbonos. 1, 2, 3. Eran 3 carbonos. Por tanto, como son 3 carbonos, es pro. Y como tiene un doble enlace, terminación eno, propeno. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, tenemos 3 carbonos nuevamente, por tanto es pro, pero tenemos un enlace triple. Por tanto, la terminación es in o ino. ¿Ya? En este caso es propino. También hablábamos, ¿cierto?, que aquellos que se encontraban, nosotros cuando veamos la estructura, vamos a ver, ¿cierto?, que hay estructuras principales, ¿ya? Las estructuras principales que de hecho la identificamos, ¿cierto? Y lo otro que eran los radicales, ¿ya? Que son aquellos que no van en la estructura principal de la molécula, ¿ya? Y esos radicales van a llevar cierto nombre, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá tenemos un radical, ¿ya? En ese caso, porque esta era mi cadena principal, ¿cierto? Ese radical lo íbamos a llamar, como tiene un carbono, ¿cierto? La terminación era metil o metilo, ¿ya? Metilo, metilo. En el caso, ¿cierto?, de esta estructura que está acá, yo les dije que tenían que aprenderse. Esa estructura que está aquí también es un radical, y eso se va a llamar isopropilo, ¿ya? Ese es el nombre de ese radical, fíjense que está acá, ¿ya? El isopropilo, que son 3 carbonos, ¿ya? Yo les dije que generalmente preguntan el isopropilo y el terbutilo, ¿ya? Que son 4 carbonos, que forman como una cruz, ¿ya? Entonces esta tabla, ¿cierto?, tienen que manejarla. Ya, entonces yo, por ejemplo, ¿cómo hago? ¿Cuál es la regla, cierto, de la nomenclatura de estos hidrocarburos? ¿Cómo yo los nombro? ¿Ya? ¿Cómo yo los puedo nombrar? Y yo les comentaba, cierto, que primero tenemos que identificar nuestra cadena más larga, ¿ya? Entonces, identificamos nuestra cadena, cierto, más larga, que tiene que llevar, en este caso, como hay cierto enlaces dobles, tiene que ir dentro de mi cadena más larga, ¿ya? Sí o sí. Siempre van los enlaces dentro de la cadena más larga, ¿ya? Aunque se acorte porque están los dobles enlaces, no importa, tienen que ir dentro. Entonces yo identifiqué mi cadena más larga, ¿ya? Luego de identificar mi cadena más larga, ¿cierto? Yo voy a identificar mis radicales, ¿ok? Que son los que se encuentran fuera de la cadena más larga, ¿ya? Entonces yo identifiqué mis radicales. El nombre de mi radical, ¿cierto? En este caso, como es un carbono, es metil, ¿ya? Es metil o metilo, ¿ya? Y acá es el isopropilo. Isopropil o isopropilo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, identifiqué, ¿cierto?, mis radicales. Ahora, tengo que ver de dónde parte esta cadenita, ¿ya? Yo le dije que siempre parte desde los números más chiquititos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede partir desde acá, enumerando el carbono, o puede partir del otro extremo enumerando el carbono. Si partimos de acá, ¿cierto?, va a ser 1, 2, 3, 4. Va a ser 1,4 donde van a estar los dobles enlaces que tienen prioridad, ¿ya? Sobre los radicales. Va a ser 1,4, ¿ya?
Ahora, si partimos de acá, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es más pequeño? Acá, ¿cierto? Si partimos desde acá. Por eso partimos desde acá, que es el número más pequeño. Entonces ahí sería 1. Al tiro veo el wasabi. 2, 3, 4. En este caso, como les dije, la prioridad la tienen los enlaces dobles. Ahora, si no hubiesen enlaces dobles, tendríamos que ver los radicales, ¿ya? El nombre que tienen los radicales más chiquititos, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Nosotros vamos a partir, pucha, pobrecita, ya, una pena, ¿ya? Entonces, igual tranquilos, porque ustedes saben que yo las clases voy, si se pierden esta clase, la otra clase vuelvo a hacer una especie de repaso, así que no hay problema, ¿ya? Entonces, chicos, partimos desde acá. ¿Cómo yo voy a nombrar esto? Yo primero empiezo a nombrar mis radicales, ¿ya? ¿Y cómo yo voy a nombrar esos radicales? Bueno, en orden alfabético, ¿ya? En orden alfabético, o sea, este empieza con I y este empieza con M. Por lo tanto, si yo me acuerdo, ¿cierto?, del abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, I. I va antes que M, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Primero voy a nombrar el isopropilo. Y tengo que decir en qué número está del carbono, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Va a ser, vamos a sacar esto. Por lo tanto, ¿cierto? Antonio Mena. Tenemos como mala conexión hoy día. Entonces va a ser, fíjense acá, 5 isopropilo, ¿ya? 5 isopropilo, rayita 3 metil, o metilo, ¿ya? 3 metil, rayita 1, y aquí nombran, ¿cierto?, dónde están los dobles enlaces, ¿ya? Podrían, por ejemplo, haber dicho 2,5, pero siempre se nombran los más chiquititos, ¿ya? El número menor, ¿ok? Por eso es 1,4. Fíjense que el enlace está entre 1 y 2. Entonces, entre 1 y 2, ¿cuál es más pequeño? 1. Por lo tanto, se nombra 1,4, porque entre 4 y 5, el 4 es más pequeño, ¿cierto? Entonces, 1,4, y ahí nombramos nuestra cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por tanto, es un hepta, y le ponemos la palabra, ¿cierto?, di. ¿Por qué di? Porque son 2 enlaces dobles. Por tanto, di-eno. Porque son son 2 enlaces dobles, por tanto es un alqueno. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Se entiende, chicos? ¿O hay alguna duda acá? Ya, voy a borrar. Ya, entonces estará la regla, ¿cierto? De cómo elegir, que siempre vamos a elegir la cadena más larga, ¿cierto? Pero tenemos que considerar dentro de esa cadena los enlaces doble y triple, ¿ya? Entonces, obviamente que la cadena más larga va a ser aquella que va a tener mayor cantidad de carbono, ¿ya? A los radicales siempre se les va a querer dar, ¿cierto?, la numeración. Ya. A los radicales, ¿cierto?, siempre se les va a querer dar la numeración más baja, ¿ya? Siempre se busca, ¿cierto?, que sea el número más chiquitito, ¿ok? Y vamos a considerar, ¿cierto?, los radicales van a ir en orden alfabético, ¿ya? Van a ir en orden alfabético. O sea, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del isopropilo y el metil, ¿cierto? Va a ir primero el isopropilo, porque es I, la I va antes, ¿cierto?, que la M, ¿ya? Entonces, ahora, bueno, aquí lo mismo, ¿cierto? Ya.
Entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo vamos a denominar, por ejemplo, esta molécula? ¿Ya? De acuerdo a lo que ya hemos entendido. Si ustedes pueden también pensar más o menos en cómo podría llamarse, es una buena técnica, ¿ya? Que ustedes vayan pensando igual cómo va a ser, ¿ok? ¿Alguna teoría? ¿Cuál creen que es? No importa si no entienden hasta ahora, si van a ir entendiendo a la medida que van haciendo ejercicio, ¿ya? ¿Pero alguien? ¿No? Ya. Entonces, la E. Ya. Veamos si es así, ¿ya? Veamos si es así. Entonces, ya, veamos Juliana y Gabriel, ¿ya? Entonces, primero, ¿cierto? Elegimos la cadena más larga, ¿ya? Elegimos la cadena más larga. En este caso, ¿cierto? Esta es la cadena más larga. Va a ser nuestra cadena principal y vamos a tener los radicales, ¿cierto? Vamos a marcar los radicales con colorcito azul. Entonces acá vamos a tener dos radicales, ¿cierto? ¿Ya? Sabemos que son 2-metil, o 2-metilo, ¿cierto? Vamos a ponerle metil. Metil. Hay 2-metil, ¿cierto? Entonces, metil. ¿Ok? Hay 2-metil. Listo. Hay 2-metil. Ahora tengo que ver desde dónde parto, ¿ya? Entonces yo puedo partir desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? En este caso, 1, 2, 3. Ahí sería, ¿cierto? En el carbono 3 mi doble enlace. 3, 4, 5. Entonces serían 3 y en 5. En cambio acá sería 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿cierto? Como acá, ¿cierto? Sería más chiquitito el número, voy a partir desde acá enumerando. ¿Ya? Entonces se va a hacer mi carbono. Bueno, acá. Y tengo que partir al revés. Entonces se va a hacer mi carbono 1. ¿Ya? Este va a ser mi carbono 2. Este va a ser mi carbono 3. Este va a ser mi carbono 4. Este va a ser mi carbono 5. Este va a ser mi carbono 6. ¿Ya? Entonces ahí tengo mis carbonos, ¿cierto? Lo voy a marcar con otro color mejor para que no se confunda. Entonces ahí vamos a tener, ¿cierto? Nuestros carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que ver dónde están los metil. ¿En qué número están los metil del carbono? En el 2, ¿cierto? Por lo tanto, si está en el 2, está en el carbono 2, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que decir que mi radical, ¿cierto? Va a ser, en este caso se tienen que nombrar los dos. Entonces es 2,2 rayita, ¿cierto? Dimetil, y ahí viene, ¿cierto? La magia. Dimetil, 1, 2, 3. Mi doble enlace está en el carbono 3, ¿ya? Por lo tanto, es 2,2 dimetil 3, ¿ya? Tenemos 6 carbonos, ¿cierto? Tenemos 6 carbonos, por lo tanto, ¿cierto? Va a ser 2,2 dimetil 3, no. ¿Ya? ¿Por qué xeno, cierto? Porque son 6 carbonos y tiene un doble enlace, por tanto es un alqueno. ¿Se entiende? Chicos, ¿entienden por qué es la alternativa C? Sí. Ya. Entonces sería la alternativa C.
¿Ya? ¿Cuánto es que sea? Ahora sí. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya. Este está más difícil, ¿cierto? Si pueden ustedes desarrollarlo, si pueden ustedes estarlo haciendo, ¿cierto? Desde su casita, desde la comodidad de su hogar. ¿Cuál creen que es? Antonio Mena. Ya. Entonces, ¿cuál creen que es? A, B, C, D, E. La A. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Primero identificamos nuestra cadena más larga. ¿Ya? Primero tenemos que identificar la E. La E, ya. Primero identificamos nuestra cadena más larga. ¿Ya? Acá, ¿cierto? La primera dificultad no confundirse. Recuerden que esto, ¿cierto? Uno tiene que identificar exactamente, ¿cierto? La cadena más larga. ¿Ya? Como yo no puedo doblar esto, voy a hacerlo así. Esa es mi cadena más larga. ¿Ya? Esa es mi cadena más larga, ¿cierto? Podría haber sido así, pero como yo siempre tengo que buscar la cadena más larga, lo voy a hacer así. ¿Ya? Fíjense que ahí igual estamos considerando el triple enlace. Por lo tanto, ¿cierto? Entre ir hacia acá, esto es como la cuncuna, ¿sí? ¿Dónde puedo, cierto? ¿Dónde puedo comer más? ¿Dónde puedo estar más grande, cierto? Ahí. Ya. Entonces, ¿ahora por dónde empiezo? ¿Ya? Ahora, ¿por dónde empiezo? Entonces acá tenemos que ver, ¿cierto? Si empiezo desde 1, 2, 3, 4, 5, o empiezo desde 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Obviamente que como el triple enlace tiene prioridad, ¿cierto? Vamos a empezar por acá, ¿ya? Vamos a empezar por acá, entonces va a ser 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, vamos a ponerle acá carbono 5 y carbono 6, ¿ya? Entonces ahí tengo, ¿cierto? Mi carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Por lo tanto, primero nombro, ¿cierto? Mi radical. En este caso, ¿cierto? Mi radical está en el 4. Por tanto, va a ser 4, ¿cierto? Metil, 4 metil. Y luego, ¿cierto? Tengo que nombrar dónde está mi triple enlace. En este caso, ¿cierto? Está en 1, ¿ya? Y tengo que ver, ¿cierto?, cuántos carbonos hay. Hay 6 carbonos, por tanto, ¿cierto?, son 6 carbonos y hay un triple enlace, por tanto, es un alquino. Entonces, la terminación va a ser, ¿cierto? La terminación va a ser hexino. ¿Ya? Y tengo que nombrar, ¿cierto?, dónde está mi carbono. Y mi carbono, en este caso, ¿cierto?, está en el carbono 1. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexino. Por tanto, sería 4 metil, 1 hexino. ¿Ya? Ahora, también puede ser que a veces no aparezca el número, no lo nombre, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero por ahora, ¿cierto? Va a ser 4-metil, un hexino, ¿ok? Esa sería, ¿cierto?, la manera de llamar esta estructura molecular, o este hidrocarburo, ¿ok? Por tanto, sería la alternativa E, 4-metil hexino. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No hay dudas? Ya. Vamos a borrar.
Y vamos con el siguiente. Ya, entonces acá. ¿Cuál de las siguientes estructuras corresponden al 2-buteno? ¿Cuál corresponde al 2-buteno? Está diciendo que en el carbono 2 hay un doble enlace que son 4 carbonos. Por lo tanto, la alternativa, bien, Martín. Bien, Juliana. La alternativa A. ¿Ya? 2-buteno. Alternativa A. ¿Ok? Fíjense acá. Vamos a poner una... Fíjense acá, esta sería la alternativa, ¿cierto? Fíjense acá que son 2 butenos, por tanto está en el carbono 2, el doble enlace. Carbono 1, 2. En el carbono 2 voy a tener un doble enlace y but es de 4 carbonos. O sea, tengo 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Por tanto, es 2 butenos. Qué bueno, Álvaro. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. No hay dudas con respecto a este ejercicio, ¿cierto? Yo sé que ustedes me preguntan al tiro. Ya. Entonces acá ya nos pusimos, ¿cierto?, más pesados. Ya es una estructura mucho más grande, ¿cierto? Mucho más compleja. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿Tirarme a la cama y llorar en posición fetal? No, ¿cierto? Desarrollo el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desarrollo el ejercicio? Vamos a mover esto un poquito para arriba. Entonces yo tengo que identificar nuevamente, ¿cierto?, mi cadena más larga. Yo creo que ustedes estén haciendo esto, ¿cierto?, en sus casas. En vez de dormir, que estén ahí haciendo el ejercicio. ¿Ya? Entonces tienen que identificar también los radicales, ¿cierto? Van a identificar cada uno de sus radicales. ¿Ya? Fíjense que tienen 3 metil. ¿Ya? Ya no tienen 2 metil, tienen 3 metil. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a nombrar esto? Yo tengo que identificar, ¿cierto?, dónde está mi cadena, de dónde parto, ¿ya? ¿De dónde voy a partir? Puedo partir desde acá, ¿cierto? Puedo partir desde acá, ¿ya? Obviamente que siempre voy a partir desde el que sea más chiquitito, en este caso sería 1, 2, 3, tendría un carbono, ¿cierto? Acá, o sea, un doble enlace acá, 3, 4, 5. 3,5 y los radicales, ¿cierto?, estarían ya aquí al final. O también puedo partir desde acá, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Ahí tengo que ver, ¿cierto?, que va a tener la prioridad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál creen ustedes? ¿Cómo creen que se va a llamar esta estructura molecular? ¿De dónde voy a partir? De atrás. Ya. La idea, ¿cierto?, es que ustedes ya en la otra clase desarrollen estos 2 ejercicios, los vamos a revisar. ¿Ya? Porque ya estamos como a la hora, para que no se atrasen en su otra clase. Entonces ustedes tienen que identificar, ¿cierto?, el nombre de estas 2 estructuras. Van a identificar, ¿cierto?, la cadena principal. En esto no los voy a ayudar a identificar la cadena principal. La idea es que ustedes lo empiecen a hacer, ¿ya? Entonces tienen que identificar la cadena principal, los radicales, nombrar los radicales, ¿cierto? Bueno, obviamente ver desde dónde parte, y luego de eso pueden nombrar los radicales, ¿cierto? Nombrar dónde están los dobles enlaces, el número donde está, y luego, ¿cierto?, tienen que nombrar la cadena principal. Con la terminación, en este caso, si tiene doble enlace, va a ser un alqueno, ¿ya? Con terminación en, ¿ya? Entonces lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿cierto?, en la comodidad de su hogar, y lo veamos la otra semana, ¿ya? Así que si pueden sacarle un pantallazo, si lo copiaron ahí, si ya lo desarrollaron. La idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan hacerlo en su hogar, ¿ya?
Entonces eso sería, no Ya. sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Ya.